Bien, vamos a explicar los incisos que faltan. Antes de pasar a la explicación como tal, nomás recordar algo que ya habíamos visto. Voy a hacer una pequeña ampliación, digamos, del primer instante o momento de este disparo, de este proyectil. Imagínense que esto es lo de aquí, ¿sí? Al tener una velocidad inicial de 15, o bueno, de cualquier velocidad, en este caso 15 metros sobre segundo, cuando hablamos de velocidades en cada uno de los ejes, por ejemplo, velocidad inicial en X o velocidad inicial en Y, lo que estamos hablando, ojo con esto, son las proyecciones de esta fuerza, ¿sí? Que ustedes ya lo vieron como vectores, si no, pues lo recordamos poquito. ¿Qué pasa? Bueno, en esta fuerza inicial, bueno, podemos descomponer este vector en dos vectores en sus respectivos ejes, ¿sí? Para la proyección en X, ¿sí? Como esta es la velocidad inicial, bueno, su proyección se va a llamar velocidad inicial en X, y para la proyección en Y, ¿sí? Es la velocidad inicial en Y. Puede sonar un poco complicado, para algunos va a ser muy sencillo de entender. Imaginemos, ¿sí? Imaginemos que en vez de una persona que partió ese balón o lanzó lo que sea, imaginemos que son dos personas para entender, ¿sí? Una persona, digámoslo, Y, y una persona X, ¿sí? X lo va a patear hacia allá y Y lo va a patear hacia arriba, ¿sí? Imaginemos que le dan al mismo tiempo a la pelota, ¿sí? Entonces el resultado obviamente va a ser, no va a ser totalmente hacia arriba ni totalmente hacia un lado o hacia enfrente, sino va a ser un resultado de las dos. Entre más fuerte le pegue Y, pues más arriba va a llegar, o más inclinado va a estar el disparo inicial, o entre más fuerte le pegue X, ¿sí? Va a salir más acostada, ¿sí? la velocidad inicial. Pero imaginemos que eso sería la explicación más básica, ¿no? de por qué estamos hablando de repente de una velocidad en X y una velocidad en Y. Entendamos que si yo quitara a Y, o sea, el golpe sería totalmente recto, o si yo quitara X, el golpe sería totalmente hacia arriba. Entonces, para que nos demos una idea de eso, bien, eh, esto no es para que quede claro de qué estamos hablando cuando decimos velocidades iniciales en X o Y, que en este caso nos vamos a topar con esta fórmula, y este dato no lo tenemos. Para tenerlo tenemos que sacarlo, ¿sí? Entonces nos pide en este inciso, vuelvo al inciso, cuál es la posición de Y a los 1.5 segundos, ¿sí? Si hacemos cuentas, y acá dijimos que llegaba a los 1.97 segundos, bueno, aproximadamente en este punto, digamos que va, va a haber transcurrido 1.5 segundos, y lo que queremos ver es, como en el primer inciso, bueno, pues qué tan alto va, ¿sí? Eso es lo que queremos sacar. Pero insisto, tenemos que sacar primero la velocidad inicial en Y. Para esto es muy sencillo. La velocidad inicial en Y es la velocidad inicial, que son 15 metros por segundo, bueno, no voy a poner las unidades, por el seno de 40, ¿sí? Y bueno, recordarles que el seno de 40, como ya lo habíamos calculado, es de 0.643, ¿sí? Entonces, y únicamente hacemos esta multiplicación y el resultado nos va a dar 9.64, perdón, 64 metros por segundo. Ojo, esta es la velocidad en Y, ¿sí? Y es la que vamos a utilizar para esta fórmula. Entonces, igual la vamos a utilizar más adelante, entonces yo la voy a anotar por aquí arriba, ¿no? Vamos poniéndola de una vez, ¿sí? La velocidad inicial en Y es igual a 9.64 metros por segundo, ¿sí? Ojo, es velocidad inicial en Y. Bien, ahora sí vamos a resolver
muy sencillo la fórmula, que nos dice que la posición en Y, esta que estamos buscando, va a ser la velocidad inicial en Y, esta que acabamos de calcular, ¿sí?, por el tiempo que nos dice el inciso, que es 1.5 segundos. Bueno, lo voy a anotar, el tiempo lo voy a anotar por aquí para... Este me lo está pidiendo el inciso, ¿no?, para no olvidarnos. Y bueno, le vamos a sumar un medio de la aceleración por otra vez el tiempo al cuadrado. Parece muy largo, no se asusten, es igual a lo que ya habíamos visto, ¿no? Entonces vamos a ir resolviendo poco a poco esta parte del problema, ¿no? Entonces, de la multiplicación de esto nos da 14.46, ¿sí? Vamos a sumar un medio de la aceleración, son menos 4.905, ¿sí? Y 1.5 al cuadrado son 2.25 segundos, ¿sí? Continuamos, lo bajamos normal, hacemos esta multiplicación, nos va a quedar, ojo, cuidado con este símbolo, nos va a quedar menos 11.04, y aquí lo que vamos a hacer es la suma, que sería 14.46 más menos, o sea, menos 11.04, y nos va a quedar 3.42 metros, ¿sí? Esta es la altura. Obviamente esta tiene que ser menor a la altura máxima. Si se acuerdan, había sido de 4 y fracción, bueno, es 3. Quiere decir que pues está más abajo, como lo indica la gráfica, ¿no? Entonces vamos a continuar. Bien, en el siguiente inciso, que es el inciso E, nos pide calcular la posición de X a los 1.5 segundos. Ya lo habíamos explicado por aquí, como el anterior era al mismo tiempo, bueno, ahora en vez de calcular la proyección en Y, vamos a calcular la proyección en X. Entonces vamos a calcular este valor, ¿sí?, qué tan lejos va. La fórmula es más sencilla porque, no sé si se acuerdan que, y lo vamos a volver a repetir, que cuando lo vemos desde el punto de vista de Y, pues es un lanzamiento hacia arriba y baja, ¿no? Pero en X es un movimiento constante, ¿sí?, sin aceleración, entonces es más sencillo. Pero de todos modos tenemos una variante que no conocemos, al igual que el anterior no conocíamos la velocidad inicial en Y, ahora no conocemos la velocidad inicial en X, hay que sacarla con esta fórmula. Entonces vamos a resolverlo, y la velocidad inicial 15 metros por segundo, bueno, no ponemos unidades, por el coseno del ángulo, que son 40, ¿sí? Lo resolvemos y nos va a dar como resultado, bueno, vamos a resolverlo por partes, ¿no? El coseno de 40 nos da 0.166, y el resultado de la multiplicación por 15 es 11.49 metros por segundo, ¿sí? Entonces esa es la velocidad, como dijimos ahorita, en el eje de las X, y lo vamos a anotar por aquí para no hacernos bola, ¿sí? Velocidad inicial en X es igual a 11.49, ¿sí?, metros por segundo. Ahora sí, vamos a contestar lo propio del inciso, y nos dice que la posición en X, ¿sí?, va a ser igual a la velocidad en X, que la acabamos de calcular, por el tiempo, que hemos dicho que es 1.5 segundos. Ojo, les recuerdo que este es el de, esto se les va a pedir el problema, ¿no? Y únicamente hacemos la multiplicación y el resultado nos va a dar 17.24, ¿sí?, metros. O sea que
obviamente, como les decía, este tiene que salir menor que el alcance total, y como es de 17 y el alcance total era de 20 y tantos, bueno, pues sí tiene lógica. Entonces vamos a continuar con los demás incisos. Bien, inciso F nos pide calcular la velocidad de Y a los 1.5 segundos. Ojo, aquí habíamos calculado las posiciones, ¿sí? Las posiciones de Y y las posiciones de X de esa, en ese instante, ¿sí? Ahora vamos a calcular qué velocidad llevaba, en este caso en Y, ¿sí? Como vemos, si pudiéramos voltear este plano frente a nosotros, veríamos como en Y sube y luego baja, que es lo que hizo, subió y luego bajó. Bueno, en este caso va bajando y nos pide calcular esa velocidad hacia abajo, ¿sí? Como si fuera una caída libre. Acuérdense que ya habíamos comentado ese dato. Y entonces esta es la fórmula, únicamente vamos a transcribirla ya con los datos. La velocidad inicial en Y ya la habíamos calculado, no hay necesidad de volverla a calcular, es 9.64. Le vamos a sumar la aceleración de la gravedad, que es 9.81, y lo vamos a multiplicar este valor por el tiempo, que es 1.5 segundos, como nos indica el inciso, ¿sí? Aquí vamos a hacer la multiplicación primero de este lado y nos queda, bueno, 9.81 por 1.5 nos da menos 14.72. Ojo con esto, sí, es importante. Si omitimos nos van a salir todos positivos y sería como si no bajara nunca el proyectil, ¿no? Y eso nunca pasa. Pero como si baja, bueno, pues nos va a quedar de esta manera. Aquí vemos que más por menos es menos, entonces es una resta. 9.64 menos 14.72 nos va a dar menos 5.02, y como es una velocidad, metros por segundo, ¿sí? Eso quiere decir que va bajando. Este signo quiere decir que va bajando, y es obvio porque ya pasó su punto más alto, entonces solo le queda bajar. Finalmente, para el último inciso, si ustedes van siguiendo el problema, van a ver que no hay una fórmula para lo que nos pide. ¿Por qué? Porque no, si se fijan, nos piden la velocidad en X, ¿sí? A los 1.5 segundos. Si se pusieron atención al primer video de este tema, dijimos que en X el proyectil se va a comportar no como un movimiento acelerado, sino como un movimiento constante. ¿Qué quiere decir? Que su velocidad no va a variar en X, ojo, ¿sí? Entonces, como no va a variar, pues no tiene caso hacer una fórmula. Digamos que la velocidad, lo pueden anotar si gustan, la velocidad en X siempre va a ser igual a la velocidad inicial en X, y como este dato ya lo tenemos acá, entonces vamos a poner que la velocidad en X es igual a 11.49 metros por segundo. Ojo, esto independientemente del tiempo, la velocidad aquí siempre va a ser igual en el eje X. Ojo con eso. Entonces, con eso acabaríamos. La explicación del problema es un poquito largo, pero bueno, pues con eso vamos a trabajar. Y bueno, haríamos una última revisión, y va a ser en el simulador.